Muy buenas tardes, muchísimas gracias y sin solución de continuidad yo creo que podemos dar paso a esta mesa redonda para seguir, yo creo que ampliando y profundizando en los temas en los que en la primera mesa nos han ido ilustrando. Se trata sin lugar a dudas, como decía Matilde en su intervención inicial, que hoy nos convoca aquí un tema de excepcional importancia para la ciudadanía y en el que es necesario un abordaje jurídico pues, plural, como se va a hacer en esta mesa redonda. Y para ello, además, tengo que decir que contamos, como ocurría en la primera, con un cartel de lujo, por la calidad académica de los ponentes, pero también por la pluralidad de voces que vamos a poder escuchar en un doble sentido. Pluralidad por el bagaje académico, y es que se reúnen aquí civilistas, administrativistas y hasta un constitucionalista que ejercerá de mero moderador, y además también por la pluralidad de visiones que vamos a poder encontrar, desde aquellas más estrictamente, por así decir, liberales, a otras más favorables a la regulación. Yo me voy a abstener de hacer una presentación curricular extensa en estos mundos de Internet donde con poner el nombre y Dialnet aparecen todas las publicaciones y la vida, obra y milagros de cada uno de nosotros. Simplemente sí que diré quiénes son las personas que me acompañan. En primer lugar, doña Encarna Roca Trías, que es catedrática de Derecho Civil, pero además fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional y en ejercicio de sus funciones como magistrada tuvo ocasión de conocer algunas o de participar en algunos de esos casos importantes que hoy han sentado doctrina por nuestro alto tribunal. Profesor Gabriel Doménech, que es catedrático de Derecho Administrativo, en este caso de la Universidad de Valencia, y que además de administrativista, tengo que decir que una de sus especialidades ha sido especialmente útil, creo que para este tipo de análisis, es el estudio económico del derecho. Creo que es una vertiente complementaria muy importante para un asunto como el que nos aborda. Matilde Buena, que es la que preside, impulsa y lidera esta jornada. Yo sé ustedes que es catedrática de Derecho Civil y simplemente me atrevería a decir que es una activista en el mejor sentido, una activista académica en el mejor sentido de la palabra, en defensa además o en la promoción de el derecho a la propiedad en estos difíciles momentos. Profesor Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha estudiado especialmente urbanismo y destacaría su libro Derecho a la vivienda y burbuja inmobiliaria ya de 2012. O sea que se ha venido ocupando de estas cuestiones desde hace tiempo. Y por último, Sergio Nasarre, el profesor Sergio Nasarre, catedrático también nuevamente de Derecho Civil, ganan en la mesa los privatistas de la Universidad Rovira y Virgili, que también es uno de los grandes estudiosos de nuestro país del derecho a la vivienda, y cuenta pues, con distintas obras especializadas, tanto en revistas académicas, pero también cuenta con varios libros de gran interés sobre los años, uno de ellos sobre los años de la crisis de la vivienda. Sin más, vamos a estructurar la mesa de una manera un poco particular. Yo le voy a dar en primer lugar la palabra a la profesora y magistrada Encarna Roca para que ella haga una introducción en unos 15 minutos que va a servir de puente entre los magistrados constitucionales actuales que nos han ilustrado en la mesa anterior y el debate que vamos a abrir ahora. Y ya posteriormente, con el resto de los ponentes, lo que haremos es que haremos un turno de intervenciones más cortas, abordando una serie, digamos, de bloques temáticos, con el compromiso de terminar la mesa antes de las 8 de la tarde. Sin más, doy la palabra a Encarna.
¿Hay algo? Sí, no, ya se me escucha, ¿no? Sí. Bien, buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado a una cosa que tú dices que somos los civilistas los que... Pues yo ya no sé de lo que soy. Yo no sé si soy civilista, constitucionalista o ya de nada. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que soy es una persona reflexiva y que sigo estudiando y porque además, bueno, no sé si conocéis el famoso dibujo de Goya, un señor muy viejo con unas barbas muy largas y dos bastones porque no podía caminar, cuyo lema es aún aprendo y por tanto eso me lo aplico a mí mismo. Bien, voy a empezar. Hoy he traído un texto escrito porque estaba un poco liada con cosas y así no me disperso. Un historiador del derecho alemán señala que la propiedad es tan antigua como la humanidad y añade, cito textualmente, incluso es posible y razonable atribuir a un perro la posesión de su hueso. De aquí que desde el principio la propiedad ha sido explicada por filósofos y juristas, llegando Wolff a la conclusión que la propiedad conlleva un triple derecho, que a su vez se relaciona en diversas facultades. El derecho concreto a disponer como se guste, uno, de la cosa en sí misma, dos, de su uso y tres, de sus frutos. Por ello, el artículo 348 del Código Civil dirá que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, definición que constituye el punto de llegada de todas las teorías filosóficas formuladas en torno a la propiedad hasta el momento de la redacción del Código Civil Español en 1889. Pero el concepto ha seguido evolucionando, esto es inevitable. El alcance del contenido del derecho de propiedad y de la unicidad del concepto es un problema que viene preocupando a constitucionalistas y civilistas desde que se introdujo el derecho de propiedad como uno de los derechos fundamentales en la Declaración francesa, que sigue estando en vigor, de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Aparece, por tanto, como un derecho fundamental que tiene dos vertientes: la de proteger a quien es propietario y la de permitir a los poderes públicos privar de la propiedad a quien es el titular mediante indemnizaciones adecuadas. Por ello, aparecerá en los códigos civiles del 19 como un derecho absoluto, solo limitado por lo que establezcan las leyes. El artículo 348, al fijar el contenido del derecho como gozar y disponer, tendrá que prever que cualquier privación de este contenido deberá llevarse a cabo con unos determinados requisitos. Y por ello, nadie podrá ser privado, como dice el artículo 349, de su propiedad, sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública. Es decir, que cualquier privación deberá ser siempre indemnizada, excepto en algunos casos muy especiales, y por tanto estamos hablando aquí de la expropiación. Esta es la situación, por llamarla de alguna manera, la situación clásica, la que a nosotros, los civilistas y también a los administrativistas, nos enseñaron nuestros maestros. La más moderna evolución va a permitir establecer determinados perfiles que alteran, sin excluirlos de alguna manera, cualquiera de los dos componentes iniciales. Y aquí empieza mi, digamos, matización a las teorías del Tribunal Constitucional, porque para mí los elementos y los componentes tradicionales de la propiedad son el gozo y la disposición, sin por ello privar del contenido al propio derecho de propiedad, que es la justificación de la función social. Por ello, el artículo 33 dirá que se reconoce, de la Constitución, claro, dirá que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Que yo sepa, solo hay un artículo en este mundo jurídico que se dedique al derecho a la función social de la herencia.
Y segundo, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Rápidamente me voy a fijar en algunos antecedentes, porque las cosas no aparecen porque sí, no aparecen porque alguien se ponga a pensar en su mesa más o menos aislada de la facultad, de un tribunal o de donde sea. Aparece porque detrás hay una gran elaboración social y jurídica que nos lleva a las conclusiones que ahora estamos discutiendo, pero que dentro de 10 años, 5, seguramente podrán ser distintas. Mira, te acabo de ver una película que os recomiendo, está en Filmin, que se llama La Arquitecta y trata del problema de la vivienda. ¿Eh? Es una serie muy corta, son 4 capítulos de 20 minutos cada uno, que me alegro de que el profesor Nassarre me dé la razón. Se puede ver un domingo por la tarde, tranquilamente, y si hace calor te pones allí tu aire acondicionado, tu cervecita y la ves, y veréis lo que puede pasar con el tema de la vivienda dentro de 5 años. No digo nada más porque si no se llama spoiler. Bien, una lectura rápida de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución podría llevarnos a concluir que la función social de la propiedad deriva pura y exclusivamente de la Constitución. El concepto moderno de propiedad, según nos han contado nuestros queridos magistrados que nos han ilustrado hasta ahora, está íntimamente ligado a que cumpla la función social en el sentido constitucional del término. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al que me he referido antes en su artículo 17, dice: la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, del que nadie puede ser privado, a menos, hay las excepciones, que así lo requiera claramente la necesidad pública legalmente comprobada y bajo la condición de una indemnización previa y justa. Bueno, aquí hay algunas matizaciones, como los casos de incautaciones, en situaciones de guerra, etcétera, etcétera, pero estos son excepciones. Esta definición Esta definición no viene de nada, ¿eh? No viene así bajo del cielo, porque los que redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se la inspiró el Espíritu Santo. No, no. Esta definición es una pieza esencial del credo burgués. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para no dejarnos enredar. ¿Eh? Del credo burgués del siglo XIX, que es el que lleva adelante la Revolución Francesa, esto es evidente, y seguirá siéndolo durante todo el siglo XIX y muy buena parte del siglo XX. La propiedad se identificó entonces con la libertad y el poder de disposición sería considerado como el aspecto principal. Este concepto se reprodujo en las constituciones españolas del siglo XIX a partir de la Constitución del XII, que reflejaba claramente la misma relación entre libertad y propiedad que la Declaración francesa, cuando en su artículo 4 de la Constitución del XII decía que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, esto ya empieza a moverse. Pero cuando toma verdaderamente un aspecto importante es a partir de la Constitución de Weimar de 1919, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, porque las cosas, vuelvo a repetir, no pasan porque sí. Uno de los primeros textos constitucionales en los que se reconoció derechos sociales, que es la Constitución de Weimar, en su artículo 153 se introduce un artículo donde se dice que la propiedad obliga, obliga, y que su uso servirá al mismo tiempo al bien común, es decir, ha desaparecido el credo burgués. Esta norma se repite casi literalmente en el artículo 14 de la Constitución actualmente vigente en Alemania,
que después de garantizar el derecho de propiedad, establece en el párrafo segundo, la propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. La cláusula contenida en el artículo 42 de la Constitución Republicana de 1931 recogía esta norma, esta idea de la Constitución de Weimar en el artículo 42, que establecía que la propiedad privada está reconocida y garantizada por la ley, la cual determina sus formas de adquisición y goce y los límites de la misma con el fin de asegurar su función social y de hacerla accesible a todos. Es decir, la Constitución del 31 se adelantó a la del 78, en la que la función social no consiste en la delimitación del contenido de la propiedad por medios externos o por una causa que obliga al propietario, sino que forma parte, como se nos ha dicho, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de su configuración constitucional como integrante del derecho de propiedad, lo que algunas veces no implicará la indemnización. Y ahora lo veremos. Bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste la función social? Aquí pues hay tantas ideas como cabezas. La primera duda se plantea acerca de su naturaleza. ¿Es un principio general? La pregunta más importante consiste en determinar si la función social es un límite externo al derecho o por el contrario forma parte de su propio contenido. La doctrina actual, no solamente la constitucionalista, también es verdad que los civilistas últimamente nos hemos preocupado poco de estas cosas. Los civilistas tenemos el gran defecto de preocuparnos de la Constitución como una cláusula añadida a nuestras lecciones. Porque primero la Constitución dice, antes Castal hablaba de la historia, ahora tenemos que poner la Constitución, porque si no la cosa no funciona. Y no tenemos un sistema ni una metodología constitucional, es decir, integrar dentro del derecho privado lo que es la norma constitucional, que al fin y al cabo es una unidad. Está en el mismo bosque. La doctrina actual concluirá que no se trata de un límite externo ni tampoco de una obligación impuesta por la Constitución. No ocurre lo mismo que en la Constitución alemana. Siguiendo este camino, el contenido del derecho de propiedad debe determinarse por el legislador, según dice el propio artículo 33.2, que podrá establecer limitaciones negativas del contenido del derecho u obligaciones positivas. Así, la función social unida a la utilidad individual determina el contenido del derecho de la propiedad en cada caso. Es lo que ha dicho también la compañera Laura Díez. La sentencia 8 de 1984 dice que la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como un mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes. Pero, a pesar de que el contenido del derecho de propiedad es uniforme, es gozar y disponer, y en esto hay que unir el artículo 33 con el artículo 348 del Código Civil, la configuración de estas dos facultades constituye el contenido esencial sine qua non respecto de cada uno de los bienes sobre los que recae. O sea, su contenido extenso no es exacto ni inamovible. Utilizo aquí un esquema siguiendo al que proporciona el protocolo adicional primero, que tampoco he visto demasiado citado, del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1952. En el artículo primero se establece que toda persona tiene derecho al respeto de sus bienes y a no ser privado de su propiedad, salvo
que sea por motivos de utilidad pública, mediante la correspondiente compensación. Esta es la forma tradicional, es la forma que estaba en la Declaración francesa y estaba en la Constitución de 1812. Pero el protocolo primero añade una causa de delimitación de la propiedad que no de exclusión de la propiedad. El derecho que tienen los estados de poner en vigor las leyes que consideren necesarias para regular el uso de los bienes de acuerdo también con el interés general. Yo he utilizado esta construcción, por ejemplo, para justificar todas las normas que se encuentran incluidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español. De aquí se deducen algunas reglas importantes. Primero, nos enfrentamos a un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Las interpretaciones positivistas, en el sentido de que no está protegido por el amparo, mire, todos mis respetos, pero eso no quiere decir que yo no puedo interponer un amparo para proteger mi derecho de propiedad. Me podré ir, eso sí, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso, que yo no pueda utilizar el amparo, no quiere decir que no sea derecho fundamental. Sin embargo, segundo lugar, el contenido del derecho de propiedad no es absoluto. Tercero, el derecho como tal va a tener sus límites a nivel constitucional, que son la expropiación por causa de utilidad pública y la regulación del uso de los bienes, que no elimina la propiedad o su uso como la expropiación, también puede haber una expropiación de uso, sino que manteniéndose la titularidad del derecho de propiedad, su ejercicio puede ser limitado por el Estado, por razones de interés general. Y vuelvo a repetirlo, si yo conozco bastante bien la Ley de Patrimonio Histórico Español por razones que no vienen al caso, y es lo que se hace. Usted es propietario, pero no lo puede exportar. ¿Ha dejado de ser propietario? Porque no se le permite exportarlo, no. Usted véndalo quien sea, pero esto no se mueve de aquí. O es que me rebajan yo qué sé lo que usted podría obtener en el extranjero en una subasta. No lo sé. Porque no, es que no está. Acuérdense del caso Botín y el Picasso, que en este momento ha sido incautado por razones de delito de contrabando y que está colgado en el Reina Sofía. El derecho de propiedad, vuelvo a repetir, es un derecho fundamental. Los autores españoles distinguen dos aspectos del derecho de propiedad: la propiedad como institución jurídica y la propiedad como derecho subjetivo. Como institución jurídica va ligada a lo que se denomina el contenido esencial del derecho, que no puede desaparecer por una legislación estatal o autonómica. El problema, entonces, se desplaza no del derecho de propiedad en sí mismo considerado, sino al régimen jurídico de los bienes afectados por el derecho de propiedad. Me he referido a un caso concreto, que es el de los bienes de arte, pero ustedes están hablando de vivienda, pues lo mismo. En definitiva, la pregunta es bien simple. ¿Puede el legislador, en su función de determinar el ámbito constitucionalmente protegido, imponer a los propietarios determinadas cargas u obligaciones sobre la base de la función social? La respuesta es sí. Y, de hecho, ya se ha producido en determinadas leyes, como por ejemplo la Ley de la Vivienda. Sin embargo, no puede haber una respuesta absoluta ni uniforme, porque ¿qué ocurre cuando cambia el régimen de la propiedad de unos determinados bienes? El profesor Díez Picazo Jiménez habla de que, claro, dues sunt positiones, o se paga o no se paga. Esto está clarísimo. Pero él mismo cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2005 que negó la indemnización por un cambio de régimen de la propiedad en Alemania después de la unificación.
considerando que era válida una reforma legislativa sin indemnización, es decir, aplicando el párrafo segundo del artículo 1 del protocolo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque no se había producido una expropiación. En definitiva, los propietarios seguían siéndolo, aunque su derecho pasó a tener un contenido distinto. En un Estado social y democrático de derecho, la naturaleza constitucional de la propiedad privada se justifica por la función social, lo que no significa en absoluto que se eliminen facultades del propietario entendidas estas al modo tradicional, es decir, según el artículo 348 del Código Civil, sino que las facultades de gozar y de disponer de los bienes sobre los que recae la propiedad deben ser ejercitadas según el concepto que determina la función social. No cambia el título, solo cambia la forma de ejercer las facultades inherentes al propio título. La función social no constituye una cláusula general, sino que ya desde la reforma del título preliminar del Código Civil es un principio de derecho que dibuja un contenido distinto al tradicionalmente admitido como consecuencia de la doctrina liberal del credo burgués de 1789. A esta conclusión nos lleva también el grupo de disposiciones constitucionales contenidas, además por el artículo 33, los artículos 128, 46 y 38 de la Constitución. Por tanto, cuando el legislador determina el régimen de cada bien o grupo de bienes en base a la función social que lo integra, no expropia, porque el titular de estos bienes sigue siendo y puede ejercer las facultades propias de su título de propiedad. De los dos aspectos que se consideran esenciales en la propiedad privada moderna, la función social, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y la utilidad individual, la estructuración de un determinado régimen para determinados bienes no altera la esencia de la propiedad privada, porque la Constitución sigue manteniendo la institución. La vieja teoría civilista de los límites y las limitaciones del derecho de propiedad ha quedado obsoleta totalmente, porque el poder de configuración atribuido al legislador para establecer el régimen concreto de la propiedad sobre determinados bienes, inmuebles, viviendas, históricos, bienes históricos, le permite diseñarlo de acuerdo con la función social. Y en caso de que ocurriera, por ejemplo, que se produjera una expropiación sin compensación, porque se le eliminaran todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, en este caso la ley debería ser considerada inconstitucional. Como conclusión, la propiedad privada protegida en la Constitución en su artículo 33 no puede ser ya considerada en los mismos términos en que se pronuncia el Código Civil. No estamos ante una propiedad absoluta, limitada solamente por aquellas disposiciones que el poder público pueda introducir, como dice el 349 del Código, en beneficio de intereses generales, sino que se haya conformado por lo que nuestra Constitución denomina función social. Y este es un elemento estructural de la moderna propiedad privada. Existe un concepto que incluye las facultades de disposición y de goce, pero estas facultades se adecuarán al tipo de objeto sobre el que recae el derecho. Esto ya lo decía Lacruz hace, 50 años. Dependiendo de cuáles sean los intereses que estén constitucionalmente protegidos en torno a este objeto, el urbanismo, los bienes, las viviendas, los bienes inmuebles, los bienes muebles de especial interés artístico para la cultura del país. En definitiva, el artículo 348 debe ser leído de acuerdo con la norma constitucional. Ya sé que este es un planteamiento muy atrevido, pero a mi edad, si uno no puede ser atrevido, ya que venga Dios y lo vea. Ya he aprobado todas las oposiciones, he sido magistrada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, ahora podría estar cuidando mis rosales, pero prefiero pensar de esta manera. Si a ustedes les sirve para algo,
pues me habrán hecho un favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues con este magnífico puente entre, digamos, la mesa inicial y ahora el resto de este coloquio. Si me permiten, vamos a estructurar el debate en torno a dos grandes ejes, ¿de acuerdo? Uno más estrictamente jurídico, y otro, por así decir, que aborda también la perspectiva de las políticas públicas. Yo había pensado, digamos, en hacerlo en tres, pero vamos, por mor de reducir el tiempo, vamos a hacerlo en dos, que yo creo que va a permitir que fluya aún más. Lanzaría la siguiente idea a nuestro interviniente. Sabemos que ha habido toda una serie de reformas legislativas que están siendo objeto, como hemos visto, de discusión, a que han dado lugar a una jurisprudencia compleja, discutida y discutible, incluso dentro del propio Tribunal Constitucional. Desde limitaciones a poder desahuciar, hemos visto la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, ¿no? Decíamos en la mesa anterior. Bien, me gustaría y les pediría a nuestros ponentes que reflexionaran en primer lugar sobre en qué medida consideran que estas regulaciones son válidas desde el punto de vista jurídico, en esa ponderación o esa contraposición entre derecho a la propiedad y derecho a la vivienda. Y además, y aunando la segunda parte, me gustaría que precisaran en base a qué, es decir, qué canon de enjuiciamiento creen que se debe utilizar para llegar a la conclusión de que estas medidas son o no constitucionales. Y hago especial hincapié porque creo que estamos en un ámbito en el que la falta de claridad conceptual quizá esté ayudando poco. Falta de claridad conceptual que, en complemento con lo que decía en la primera de las ponencias, adolece la propia jurisprudencia constitucional. Claro, ¿cuál es el canon? Cuando nosotros decimos que una regulación de la vivienda supone una injerencia en el derecho a la propiedad, ¿esto cómo lo enjuiciamos? Les pregunto entonces a nuestros ponentes. ¿El legislador puede hacer todo salvo tocar el contenido esencial? Si es así, ¿qué entendemos por contenido esencial? Lo digo por un matiz. Y es que la Constitución lo que dice es que la propiedad, el derecho a la propiedad será delimitado, el contenido del derecho a la propiedad será delimitado por la función social. El contenido, que es algo distinto al contenido esencial. Y ahí la jurisprudencia constitucional patina. Una cosa es que nos digan que el contenido del derecho, y aquí hay un filósofo en la sala que me desmienta en cuanto a teoría general de los derechos fundamentales, que el contenido del derecho se verá delimitado por la función social, y otra muy distinta es decir que el contenido esencial del derecho tiene que tener en cuenta la función social, porque yo ahí personalmente y como constitucionalista lo veo muy difícil, porque el contenido esencial hay que definirlo primero y antes que nada sobre la base de la utilidad individual, porque si mete el contenido esencial, ¿cómo va a servir de límite de límites? Y yo creo que ahí hay una confusión en la propia jurisprudencia entre contenido esencial y contenido del derecho constitucional, que son cosas totalmente distintas. Tenemos que hacer un canon de enjuiciamiento sobre la base de únicamente la mera racionalidad de las medidas, nos quedamos ahí. Podemos ir a un tema exigente sobre la base de la proporcionalidad. ¿En qué medida los tratados internacionales nos obligan a reinterpretar nuestro contenido esencial? ¿Sí? Estas serían las primeras preguntas que les pongo encima de la mesa. Y por tema de prioridad, por orden de tener, si tienen que escaparse porque para poder volver a sus respectivos territorios y de horario de trenes, le doy la palabra al profesor Sergio Nassar. Bueno, pues muchas gracias y perdonen, gracias por la deferencia. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy, con una mesa, con tantos profesores que tengo un aprecio personal, incluso amistad, y la profesora Roca, de tantos años que ha sido maestra de tantos profesores. Gracias, profesora Matilde Cuena, por haber organizado esta fantástica mesa, que yo creo que
Bueno, que hacía tiempo que no veía una cosa así, por lo tanto, pues muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que intentaré intentaré ser breve porque también efectivamente tengo que marchar, pero quiero escuchar a mis compañeros. Yo tengo un problema serio con la función social de la propiedad, que es que no sé qué es. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la función social? O sea, cuando cogemos, incluso si tuviéramos un lingüista, aparte de tener un filósofo, tuviéramos un lingüista, cogeríamos función y cogeríamos social. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque se entiende mejor lo de República de Weimar, la Constitución de Weimar y la Ley Fundamental de Bonn cuando habla del bien común. Que eso sí tenemos el precedente del 544 de Código Civil francés, que es Potier, que es Santo Tomás de Aquino, que es Aristóteles. Y eso sí que es bien común. Eso más o menos se medio entiende. Se medio entiende porque nos remontamos a la Grecia clásica y tenemos una línea de precedentes que además, si miramos los requisitos que pone para el bien común la Rerum Novarum, no tienen nada que ver con la función social que nos están explicando todo el rato, que es imperativa, obligatoria, que se mete en el contenido esencial. No tiene nada que ver con todo esto. La Rerum Novarum dice totalmente el contrario. Dice que es voluntaria, que no puede confundirse con el interés del Estado, que es otra cosa, y tampoco es una colección de intereses individuales. No es ni una cosa ni es la otra. El bien común. Eso por lo menos tenemos una tradición histórica milenaria, para entendernos. Pero la función social de la propiedad tengo un problema de concepto. Entiendo que es para mejorar, porque si es función social que es para mejorar o para ayudar a la sociedad, se entiende algo así, no será para empeorar. Pero entonces el problema es que es mejorar, porque cuando mejoras a unos, empeoras a otros. Como se está viendo con la ley de vivienda y todas las leyes que se han hecho en los últimos 17 años, desde la crisis financiera mundial de 2007, que a cada ley de vivienda que se ha hecho ha subido el precio del alquiler, ha subido el precio de la compraventa, ha bajado la oferta de alquiler y ha bajado la oferta de compraventa. Es decir, a cada norma, tenemos la trazabilidad con la Universidad Rey Juan Carlos, a cada norma de vivienda que se ha hecho ha ido todo a peor. Y aquí tienen al profesor Gabriel Domènech, que es experto en responsabilidad civil del Estado, y yo le he preguntado varias veces, digo, ¿cómo podemos hacer responsable a un legislador por mala ley? Es decir, cualquier albañil que hace mal un edificio y causa un daño, será responsable civil. Un legislador que deja en la calle a tantas miles de personas por cada norma incorrecta que hace, ese no tiene ninguna responsabilidad. Y, desde luego, dejando eso para el profesor Domènech, y yo ahí... Por eso me cojo el tren pronto, porque ya ven que puede acabar bien, que puede ser muy interesante, pero me lo voy a perder. Desde luego, eso no es función social. Es decir, estas normas que empeoran el acceso a la vivienda, desde luego que no es función social, porque digo que la función social no es empeorar, sino que sería mejorar a la sociedad o contribuir a la mejora. Bueno, ya no me meto con la palabra progreso, el progreso de la sociedad. El progreso, decía que él, es el camino hacia la utopía, que no existe. Bueno, ahí tenemos el primer tema. Y yo creo que la segunda cuestión, que solo quiero decir tres cosas. La segunda cuestión que quiero comentar es ¿quién se inventó esto? Entonces entenderemos por qué tenemos tanto problema, que decía el profesor, de ese concepto de contenido esencial, de limitación, límite, etcétera, etcétera, y hasta dónde llega una cosa en otra. Bueno, se le inventó Duguit, o eso dice, su maestro era Comte, socialista utópico. Estamos en 1912. ¿Y qué dice Duguit? Duguit dice, contrariamente a lo que ha dicho la profesora Roca, la propiedad no es un derecho. La propiedad privada no responde o está limitada, nada de todo eso. Es una función social. Que decía Comte, su maestro, todo buen ciudadano debe ser un buen funcionario. Y dice, en el Estado, decía Duguit, en el Estado positivo, que él llamaba democrático, ya el modernillo, digamos, no el de eso de los nobles y todo eso, el modernillo, ¿sí? Ahí no hacen falta los derechos fundamentales, especialmente el de propiedad. Ya no hacen falta. ¿Por qué? Porque el Estado ya te lo dará todo. Ya te lo garantiza. Por lo tanto, los derechos subjetivos deben ser derogados. Estaba totalmente en contra de los derechos subjetivos. Duguit. Claro, en el momento en que en el 33 de la Constitución intentamos mezclar las dos cosas, decir que es un derecho o reconocerlo como derecho, porque yo creo que la palabra reconocer es muy importante. La propiedad privada, como bien decía Wolf y tantos otros, nos acompañan desde el Neandertal. Y no me lo invento, el otro día estuvimos en Atapuerca, ¿verdad? La excavación más antigua del mundo que se ha encontrado, ya actualmente, la última que se ha encontrado, la más antigua que existe en la actualidad, ya
denota posesión como mínimo y desigualdad a la hora de morirse. Encuentran una niña con un esqueleto de perrito o con una joyita o con lo que sea. Eso quiere decir que otro ya no tenía el perrito ese o tenía otra cosa. Por lo tanto, no han podido probar que la utopía de la igualdad existiese. Por lo tanto, en el momento en que tú intentas reconocer un derecho preexistente a la Constitución y a los estados, estamos hablando de 25.000 años como mínimo desde el descubrimiento de la agricultura, 25.000 años, y que una Constitución de hace 50 te diga, te lo reconozco, bueno, ¿esto qué valor tiene? Lo siento, yo soy civilista, lo siento mucho. Bueno, pues muchas gracias, pero no hacía falta. Es inherente al ser humano, es un derecho natural. Y que encima te lo intenten limitar, delimitar, etcétera, etcétera, esto a mí me parece un poco exagerado. Claro, cuando dicen entonces que la propiedad no es un derecho, sino que es una función social y que la función social, pues ya lo marcan, dice la Constitución nuestra, pero otros textos también, pues lo va a decidir pues quién manda, a que no saben quién se apunta y dice a lo de Dugin, y dice, hombre, si la propiedad de todos estos está sujeta a la voluntad general, al interés general, a la función social, y esa la decido yo, estoy encantado. ¿Y a quién se apunta esto? Pues todos los personajes ínclitos del siglo XX. Se apunta Lenin, se apunta Hitler y se apunta Franco también. Y dice, hombre, con la ley del suelo del 56, que eso lo dijo el profesor Tejedor. A la ley del 56. Dice, hay que hacer casas porque tenemos lo de las migraciones internas, el tema de los arrabales, construcción y tal, vamos a expropiar el suelo y vamos a hacer constructores a los propietarios y venga, vamos a expropiar. ¿Y cómo lo justifica? Con la función social. Hitler no escribía nada, era un poco vago. Y entonces tenía a Bormann al lado en sus charlas, monólogos que hacía en las comidas y en las cenas. Y en el año 42 dice, la tierra, cuando le preguntan, hay un profesor, Hoffman, que no sabemos si es de civil o no, pero que tenía una propiedad inmueble. Dice, ¿hace bien siendo propietario? Y Hitler dice, la tierra pertenece a la nación y el individuo solo tiene derecho al préstamo y a sus frutos, es decir, a la posesión y a los frutos. Por lo tanto, es deber de todos extraer el máximo valor de la tierra. Mientras el profesor Hoffman lo haga, yo no tengo ningún problema. Claro, si no lo hace, tener un problema con Hitler en aquel momento es un tema delicado. ¿Sí? Lenin hace lo mismo. Lenin, fijaros, en el 17 empieza a congelar las rentas, a suspender las rentas, la derogación de las rentas, de los alquileres, empieza la expropiación del suelo urbano con el tema de la excusa de poner la propiedad de la nación, la inmueble, al servicio del Estado, de la función social, del interés general, ¿no? Incluso marca como gran tenedor al de 5 propiedades. Que eso les suena, porque eso está en la ley de vivienda también, ¿no? Y a este le dejan expropiar todas, porque es un gran tenedor. Los soviets dijeron, 5 nos parecen ya demasiadas, 4, 3, 2, 1, y hay testimonios de antiguos propietarios que acabaron viviendo en el servicio, en el váter, para entendernos, de su casa como inquilinos. Porque luego se dividía por habitaciones porque nadie construía nada, ni había vivienda, ni había nada. ¿Sí? Luego todo esto fue revertido en el 22. Bueno, todos los ínclitos personajes, digamos, del siglo XX, todos se apuntan a la función social. Porque dice, muy bien, o sea, le puedo expropiar a todos esos y decidir yo, en interés general, porque el interés general soy yo. De todos estos, encantados. Y la Constitución, en lugar de decir, bueno, pues igual lo quitamos, porque claro, si resulta que la propiedad nace como una defensa del más débil, del menos poderoso ante los poderosos, que eso efectivamente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vamos a darles armas, digamos que es la propiedad privada, ya lo dijo Chesterton también, etcétera, posteriormente, ¿no? Del débil frente al poderoso, al que me oprime, vamos a generalizar esta propiedad privada a todo el mundo a partir del Código Civil, etcétera, etcétera. Pues en lugar de decir, vamos a fortalecer eso porque queremos una cosa democrática, queremos que la gente pueda opinar libremente, pueda decidir libremente, no queremos gente subsidiada, no queremos gente amenazada que ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, entonces licenciamos una cosa, licenciamos la otra. Pues dice, no, pues vamos a colocar también lo de la función social, que no ha ido tan mal. Y ahí está. Reconoce el derecho de propiedad y al mismo tiempo lo niega, como Duguid lo negaba en el año 1912. Por ejemplo, y les pongo la tercera cosa y último ejemplo que quiero dar, y con esto yo ya estaría, es cómo se sabe si una ley cumple la función social o no. En todo este contexto, vale, pues muy bien, ya lo tenemos, vamos a conciliar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se sabe? Bueno, yo he cogido una de tantas sentencias, la del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2025, sobre que tangencialmente
dice que es constitucional el control de rentas de los alquileres en la ley de vivienda y que están en vigor en Cataluña desde 2024, que han producido una reducción del 19,6% de la oferta y que al mismo tiempo ha subido los metros cuadrados en Barcelona. La nota de prensa que sacó ayer Secretaría de Vivienda de Cataluña es falsa. Bueno, es cierta que ha bajado un 8% los alquileres en Barcelona, pero han bajado porque ha subido el precio por metro cuadrado y se han bajado en 3 los metros cuadrados de las viviendas que se han alquilado, porque las viviendas más grandes han salido del mercado y están tenido alquiler de temporada. ¿Se entiende esto? ¿Cómo han hecho? Entonces han cocinado y han dicho, ha bajado. No ha bajado. Ha bajado porque las mejores viviendas, las más grandes, ha bajado de 74 metros cuadrados de media a 71 metros cuadrados de media. Cuando han salido del mercado, se han ido al alquiler de temporada, estas ya no cuentan, se han quedado las pequeñitas. Ah, mira, ha bajado. Ha bajado porque, a pesar de que ha subido el metro cuadrado, te han quedado las viviendas más pequeñas. Trampas. Y han subido los contratos falsos. Han bajado un 19%. Se han hecho tantos contratos de alquiler en 9 meses del año pasado como en los primeros 3 meses del año pasado. Es decir, han estado 9 meses de control de renta para hacer el mismo número de contratos que el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, claramente el control de renta, como ha demostrado el profesor Colodini, que lo tenemos mañana en Tarragona en un workshop internacional, viene él, ha demostrado con tantos papers académicos que en todos los momentos de la humanidad, en todos los países y sobre todos los bienes, el control de renta tiene efectos nefastos. Bueno, pues a pesar de todo, el Tribunal Constitucional dice, perfecto. Bueno, pues entonces dice, claro, porque es excepcional y es limitado. Afecta tangencialmente la propiedad y la carga no puede considerarse desproporcionada o excesiva. Pero bueno, o sea, yo niego la mayor, yo no digo ni que sea tangencial, yo digo la mayor. ¿Cómo puede ser función social algo que es tan terrible para el acceso a la vivienda? Muchas gracias, ya está, es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Bien, un placer estar aquí en esta mesa tan prestigiosa. Bien, yo personalmente pues, tengo una... ¿Hola? Ahora. Soy un poco chillona, así que tampoco hace falta que me ponga mucho micro. Pero bueno, a mí me preguntan, ¿se está desnaturalizando el derecho a la propiedad? Yo digo, bueno, tenemos una norma que nos ha dicho a los propietarios que cuando tenemos un inquilino que no nos paga, pues que se queda. Y no un año, se queda 2, se queda 3, hasta el 31 de diciembre del año 2025. Se ha llegado a aprobar en Cataluña, aunque ahora no está correcta su legalidad, pero no por un tema de propiedad, el que un gran tenedor que ve que le han ocupado ilegalmente su vivienda, resulta que está obligado a ofrecer alquiler social. Eso se ha llegado a aprobar. Luego, hemos tenido un legislador que ha dicho que eso, que es como, no sé, es la humillación más absoluta que puede sufrir un propietario, ¿no? Doy la patada en la puerta, me meto en tu casa y encima tienes obligación de darme alquiler social. No sé, es que es algo que como no nos cabe en la cabeza. Pues sí, se está devaluando el derecho de propiedad y tal y como se está interpretando en la Constitución, esto es solo el principio. Como decía yo el otro día en un post que publiqué en Hay Derecho, en el blog Hay Derecho, con la interpretación que se está haciendo del artículo 33 y del artículo 53, porque no me basta solo el 33, hay que interpretar el 53 de la Constitución, podemos cambiar de régimen sin mover una coma de la Constitución. Porque efectivamente la propiedad es la base de la sociedad. Y claro, yo hasta el año 81 la cosa yo se entendía más o menos claro. En la universidad así lo habíamos aprendido, los que habíamos estudiado, es que nosotros teníamos un derecho de propiedad que podía ser delimitado, nadie niega que los bienes cumplen una función social y que cabe esta delimitación sin indemnización, pero todos sabemos que hay un límite entre una delimitación sin indemnización y lo que puede ser una expropiación, ¿no? Pues que actuaba como límite externo, no me cabe, en mi opinión, la menor duda, y el artículo 53 le decía, legislador ordinario, usted puede limitar la propiedad de la mano de la función social, el que no sepamos lo que es ya es otra guerra. Pero usted no es libre. El artículo 53 de la Constitución
establece una reserva de ley y además dice que usted tiene que respetar el contenido esencial. El problema es que no dice que sea el contenido esencial. Pero el contenido esencial aparece en la Constitución como un límite a la actuación del legislador ordinario y ya casi con una lectura directa de la norma, con una interpretación literal. Aplicando criterios de interpretación con base en el artículo 3 del Código Civil, que es como yo entiendo que hay que interpretar las normas, últimamente estamos asistiendo a un desmadre interpretativo, no me gusta la norma, interpreto y digo lo contrario porque yo lo valgo. Pues no, en fin, es que no puede ser, aquí se requiere ajustarse. El legislador, cuando dice que hay un respeto al contenido esencial, hay una finalidad que cumple esa norma. Esa norma cumple una finalidad. Y como no puede ser de otra manera, es poner un límite a la actuación del legislador ordinario. Porque si lo que hacemos, y lo hace por primera vez la sentencia del Tribunal Constitucional del año 87, el 26 de marzo, de la reforma agraria andaluza, que dice que el contenido esencial, que es la clave de todo, lo más importante casi no es que sea la función social, sino que sea el contenido esencial de la propiedad, ahí ya el Constitucional por primera vez dice que forma parte del contenido esencial la propia función social, haciéndose eco de un autor italiano que es Rodotà. Rodotà escribe El terrible derecho, que es, por cierto, traducido por don Luis Díez Picazo, magistrado del Constitucional, en los años, casualmente, 1980 al año 89. Ahí, parafraseando la Constitución italiana del 42, en la que no aparece el límite del contenido esencial, a diferencia de Francia, a diferencia de Alemania, no hay mención en la Constitución italiana, que es la que comenta Rodotà, no hay mención al contenido esencial. Él obviamente lo obvia porque no tiene que interpretarlo, no existe en su Constitución. Yo creo que esa interpretación de Rodotà con base en su texto es importada directamente, creo, de una manera tremenda al derecho español. Creo que sin base, porque creo que rompe los criterios de interpretación legales. Dos, uno, el teleológico. Hay que interpretar las normas con arreglo a su finalidad. Obviamente, si yo meto la función social dentro del contenido esencial, dejo a la palabra contenido esencial vacía de contenido. ¿Por qué? Porque, como decía Rodríguez Vereijo en un magistral voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional que pedía la inconstitucionalidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 64, cuando hablaba de la prórroga forzosa y automática de la congelación de rentas. Señores, este fue un caso que planteó una señora que tenía una casa en la calle Velázquez. Ella era propietaria y lo tenía alquilado y cobraba una renta de 150 euros. A su vez, en el mismo inmueble, ella era propietaria, era inquilina y le pedían una renta de 1.500 euros. Ella dijo que eso vaciaba su derecho de propiedad y que realmente unida la prórroga forzosa y automática de la congelación de las rentas con una congelación de las rentas, ¿qué derecho, qué contenido mínimo de propiedad se estaba salvaguardando de ahí? ¿Tenía facultad de disposición? No. Nadie quería una casa de renta antigua ni loco, ni regalada. Es peor que un usufructo. ¿Por qué? Porque muerto el arrendatario, venía otro. Había subrogaciones. No tenía facultad de disposición, no tenía, por supuesto, facultad de uso y disfrute y tampoco tenía capacidad de obtener un rendimiento económico. Había un vaciamiento constitucional absolutamente brutal. De ahí el voto particular de Rodríguez Vereijo. Oiga usted, si usted mete la función social dentro del contenido esencial, se carga el límite de límites, deja huérfano de todo referente constitucional al derecho de propiedad, cuyo contenido esencial se desvanece y volatiliza. Claro, no podemos decir, si nosotros afirmamos que el contenido del derecho de propiedad es lo que el legislador ordinario diga y no tiene freno ninguno a eso, señores, digámoslo en alto o pongámoslo en negrita y mayúsculas en un papel. Se acabó la garantía constitucional de la propiedad privada. La propiedad privada será lo que diga el legislador ordinario. En mi opinión, esa tesis es contraria a la finalidad de la norma, esa tesis deja un precepto sin aplicación y no es lógica, porque lógicamente tenemos que dar siempre el sentido a una norma. Por lo tanto, yo sí que creo que se está devaluando, por eso todo es constitucional. Todo lo que se está aprobando es constitucional desde el punto de vista del artículo 33. Al principio dijeron que la suspensión de los desahucios era constitucional porque era solo un año, ya vamos por la cuarta prórroga y acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional en el año 2024 diciendo que no pasa nada porque vayamos por la cuarta prórroga, que como sigue siendo temporal, sigue siendo constitucional, sencillamente porque el contenido esencial, la función social, forma parte del contenido esencial y todos los límites
Basta que sean razonables, ni siquiera se requiere que sean proporcionales. Por lo tanto, yo creo que estamos en zona de altísimo riesgo y esto no es un tema de interpretación solamente. Yo creo que aquí con esto podemos acabar, lógicamente, como he dicho al principio, con un incluso cambio de régimen, devaluando absolutamente la propiedad sin justiprecio, porque hay que tener en cuenta que cuando actúa la función social, en los casos expresos de singularidad de actuación, que hablaríamos de una expropiación, cuando actúa en el ámbito general, limitaciones generales, no hay compensación ninguna. Y las compensaciones que se han puesto en la suspensión de los desahucios no me valen como compensaciones indemnizatorias o expropiatorias, sencillamente por la razón porque solamente afectan a determinados propietarios en determinadas circunstancias, no a todos. Así que sí, querido Germán, yo considero que se está devaluando alarmantemente la propiedad privada. Gabriel, profesor Domènech. Vale. Bueno, pues buenas tardes y es también un honor y un placer estar aquí. Muchísimas gracias a Matilde Cuena por la invitación. Bien, en relación con la cuestión de si estas restricciones de la propiedad, que evidentemente cada vez son más intensas, más prevalentes en nuestro derecho, son conformes con la Constitución, yo me gustaría, en primer lugar, señalar que el canon que ha utilizado el Tribunal Constitucional para enjuiciar la conformidad con la Constitución de estas restricciones es totalmente excepcional. Es decir, se utiliza para enjuiciar estas restricciones un canon distinto del empleado para enjuiciar las restricciones de otros derechos fundamentales. ¿Me acerco más? Sí. Vale. El Tribunal Constitucional, cuando enjuicia restricciones de otros derechos, básicamente en la práctica aplica siempre el principio de proporcionalidad. Exige que las medidas sean adecuadas para lograr un fin legítimo, necesarias, es decir, que de entre las medidas adecuadas se escoja la menos restrictiva del derecho y que sean proporcionadas, es decir, los beneficios de la restricción deben ser superiores a los costes para la sociedad. En cambio, cuando se enjuician las restricciones de la propiedad y de la libertad de empresa, no nos olvidemos, se emplea un canon distinto y no se justifica por qué se está empleando este canon distinto. Este canon consiste básicamente en exigir que las medidas sean adecuadas o que sean razonables y además que respeten el contenido esencial. Y aquí nos preguntamos, ¿y qué es eso del contenido esencial? Pues, por ejemplo, en una sentencia reciente se dice que ha de entenderse por tal el mínimo de utilidad meramente individual que permita la recognoscibilidad de cada tipo de derecho dominical en el momento histórico de que se trate y la posibilidad efectiva de realización del derecho. Y se apostilla. La restricción no puede llegar a anular la utilidad meramente individual del derecho. Yo me pregunto qué nos parecería que se aplicara este canon, por ejemplo, a las restricciones de la libertad de expresión. Vale cualquier restricción de la libertad de expresión o de la tutela judicial efectiva siempre que no se haga irreconocible el derecho y siempre que no se anule totalmente la posibilidad de ejercer esta libertad. Bien, a mí me parece que esto es inadmisible. Inadmisible porque ¿por qué se está aplicando un régimen excepcional? En primer lugar, ¿cuál es la razón que lo justifica? Y en segundo lugar, esta apelación al contenido esencial, o sea, esta invocación del contenido esencial, que es cierto, se establece en el artículo 53 de la Constitución como el límite sustantivo para las restricciones de los derechos fundamentales, pero en relación con otros derechos, en la práctica, este límite se traduce en el respeto del principio de proporcionalidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con este derecho de propiedad? Porque esto del contenido esencial, en el fondo, no es más que una apelación a nuestra intuición o ese criterio de la recognoscibilidad del derecho. ¿Qué nos parece que exige o que permite hacer la propiedad forestal? Pues cada uno tendrá su idea y la mía no coincidirá con la de otra persona. Entonces esto realmente es un criterio totalmente irracional, intuitivo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿por qué estas restricciones se admite que sean
innecesarias y desproporcionadas. Es decir, porque simplemente se aplica el criterio de la exigencia de la adecuación. Hace unos minutos, Laura Díez, magistrada del Tribunal Constitucional, ha dicho, hombre, hay que ser deferente con el legislador en materia económica. Bueno, yo estoy de acuerdo. Hay que ser deferente. Yo creo que, aunque suene mal, el legislador debe tener la posibilidad de pegarse un tiro en el pie de todos los españoles. Que suene un poco mal. Es cierto, es decir, tiene derecho a equivocarse, a hacerlo mal. ¿Por qué? Porque es muy difícil precisar cuáles son las soluciones óptimas para el conjunto de los ciudadanos. Ahora bien, esto no justifica la sustitución del canon de la proporcionalidad por un mero canon de adecuación. Esto lo que justifica es que a la hora de enjuiciar si una medida es necesaria o innecesaria, ahí hay que ser deferente con el legislador. A la hora de ver si una medida es proporcionada o desproporcionada, a la hora de valorar los costes y los beneficios de una medida, ahí obviamente hay que ser deferente con el legislador. A mí no me gustan los controles de los precios de los alquileres. Estoy totalmente en contra. Ahora bien, tengo mis dudas de que esta medida sea inconstitucional. Lo digo así. Prueba de ello es que esta es una medida que se acepta en prácticamente, o sea, cuya constitucionalidad o conformidad con la Constitución se acepta en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Bien, hay controles y controles. Por ejemplo, el caso de la calle Velázquez, pues me parece totalmente inadmisible. Pero, ya digo, no hay que renunciar de plano a exigirle al legislador que demuestre que las medidas adoptadas son necesarias y proporcionadas en sentido estricto. La magistrada Laura Díez ha invocado también, ha apelado a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilice el criterio del justo equilibrio. Pero claro, es que en el fondo el criterio del justo equilibrio, como el propio Tribunal de Estrasburgo ha señalado, comprende las exigencias de proporcionalidad. Y sobre todo, el criterio del justo equilibrio es el que utiliza el Tribunal Europeo para enjuiciar la conformidad con el convenio de todos los derechos. Es decir, no es un criterio que utiliza ad hoc solo para el derecho de propiedad. Es decir, se utiliza exactamente el mismo criterio. Y luego, ¿cómo pondera el Tribunal Constitucional y, en mi opinión, cómo debería ponderar las exigencias, por ejemplo, del derecho a la vivienda con las exigencias derivadas del derecho a la propiedad? Bien, aquí se incurre en una pequeña trampilla, porque tradicionalmente hemos designado como función social las razones de interés público que justifican restricciones al derecho de propiedad. Y contraponemos esas razones con la utilidad puramente individual que proporciona el respeto del derecho de propiedad. Pero aquí olvidamos una cosa muy importante, y es que el libre ejercicio del derecho de propiedad también tiene una utilidad social. ¿De acuerdo? De hecho, yo he dicho, creo que se puede decir que la verdadera función social de la propiedad son esas razones que justifican el derecho de propiedad, el libre ejercicio del derecho de propiedad. Porque la propiedad da a las personas los incentivos adecuados para trabajar, generar riqueza, conservar bienes, cuidarlos y mejorarlos. La libre disposición de los bienes propicia que estos vayan a parar allí donde generan mayor utilidad social. La propiedad disminuye los costes de retener, proteger y adquirir bienes. Por lo tanto, cuando ponderemos las restricciones del derecho de propiedad, no hay que poner en una balanza solamente el interés de ese propietario egoísta. No, hay que poner en ese lado de la balanza también estas razones sociales que justifican la garantía del derecho de propiedad frente a otras razones de interés público que puedan justificar las restricciones. Y finalmente, con esto termino esta intervención. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español, no solo en materia de derecho de propiedad, sino también en otros, cuando enjuicia las restricciones de otros derechos, no ha dado todavía
el, digamos, giro procedimental que han dado otros tribunales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Bien, todos estos tribunales son deferentes con los poderes públicos y especialmente con el legislador democrático, y está muy bien que así sea. Pero son deferentes, pero al mismo tiempo son exigentes a la hora de verificar si el legislador, a la hora de tomar una decisión en una materia compleja, como sin duda es una materia económica, medioambiental, etcétera, bueno, pues el legislador, para garantizar que la decisión muy relevante que se va a adoptar en estas materias logra un justo equilibrio entre todos los intereses en juego, el legislador debe llevar a cabo el procedimiento adecuado. Debe, por ejemplo, en esta materia, llevar a cabo estudios rigurosos que analicen los costes y beneficios de las medidas adoptadas. Y el Tribunal Europeo, en más de una ocasión, ha declarado que se había violado un derecho fundamental porque el Estado había tomado una decisión que afectaba a ese derecho sin observar estas garantías de procedimiento. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional Español debería ser más exigente con el legislador cuando éste actúa, cuando éste restringe de esta manera tan intensa el derecho de propiedad. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Domenech. Yo creo que en estas tres primeras intervenciones ya se va viendo algo que me parece especialmente importante subrayar. Siguiendo con el ejemplo que has puesto de la libertad de expresión, creo que uno de los problemas que nos encontramos con el derecho a la propiedad es que esa idea de la delimitación del contenido que está en la Constitución ha llevado a que leamos el contenido del derecho a través de lo que es, entre comillas, es su límite, que es la función social, o que lo justifica uno de sus límites. Es como si la cogiéramos la libertad de expresión y empezáramos leyéndola no por el por qué protegemos la libertad de expresión, sino por el por qué permitimos un límite a su ejercicio, ¿no? Porque puede violar el derecho al honor, porque puede violar... Y parte de eso, creo que en esa confusión está mucho de lo que hoy nos preocupa. Aparte de que ojalá el Tribunal Constitucional tuviera la claridad que has tenido tú a la hora de exponer los cánones de enjuiciamiento y no perderse por el camino. Sin más, doy la palabra al profesor Julio Tejedor para que concluya esta primera parte de la mesa. Bien, pues podría decir aquello de estoy casi de acuerdo con todo lo que se ha dicho y limitar mucho mi intervención, pero bueno, lo cierto es que estoy de acuerdo con la mayoría de las cuestiones que se han dicho. Gabriel amablemente me libera de entrar en las consideraciones respecto al canon de control, porque ahí sí coincido totalmente con él, tanto en ese llamamiento a la deferencia del legislador democrático como en la necesidad de un mayor nivel de exigencia que justifique la deferencia. Es decir, yo creo que ahora no estamos en una situación, la doctrina constitucional no está en una situación de equilibrio que sería deseable y que llevaría un poco a resolver lo que decía el profesor Nassarre de, hombre, derecho a equivocarse, pase, pero alguna responsabilidad tendrá que haber como consecuencia del error y del daño social. Y podríamos poner ejemplos recientes. Del 2019 a esta parte, los errores del legislador de vivienda catalán han destrozado el mercado del alquiler en Cataluña. Creo que aproximadamente los últimos datos que miré era la mitad, me parece que era la oferta de vivienda que se había en Cataluña en este tema. Por tanto, algo de esto hay. Voy a aportar algunas ideas lo más telegráficas posibles. La primera, y aunque yo sea administrativista, es que me viene constantemente a la cabeza aquello de no hay acción sin derecho y no hay derecho sin acción. Y el derecho a la vivienda, que no es un derecho subjetivo, que en sí mismo y de forma aislada no tiene acción, otra cosa es que en conexión con otros derechos y con otras cuestiones se ha podido lograr acción judicial, bueno, pues es al día de hoy lo que es y sigue siendo un derecho en construcción.
Sigue siendo un derecho que tiene que ser dotado de contenido por parte del legislador, de la práctica judicial y de la acción de los poderes públicos, que es lo que dice la Constitución en relación con los del capítulo tercero. No hay acción sin derecho y no hay derecho sin acción. Claro, en un entorno en el que se está desenvolviendo ahora el derecho de propiedad sobre la vivienda, en el cual tenemos suspendidos de manera recurrente y mediante decretos leyes anuales determinadas acciones judiciales para la protección del derecho de propiedad, para ejecutar lanzamientos hipotecarios, para ejecutar desahucios. Por cierto, medidas que se adoptan en un determinado contexto de excepción. En un determinado contexto de excepción, que se va prorrogando año a año, no sé si en el mismo contexto de excepción o no, pero ahora no hay pandemia, no sé si el país, que va tan económicamente bien como se dice, responde a la situación de exclusión residencial derivada de la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero el hecho es que no hay acción para la protección del derecho. Luego, hombre, alguna reflexión tendríamos que tener. Otra idea, la acumulación normativa. La verdad es que yo creo que la sensación que uno percibe en los civilistas cuando abordáis este tema, vista desde el punto de vista del derecho administrativo, Gabriel me entenderá, es que se os ha caído encima el derecho administrativo. Y el derecho administrativo cuando cae, cae. Y yo suelo poner un ejemplo. La ley de contratos del sector público, que nunca me hartaré de criticar, porque es un absoluto desastre, un absoluto desastre que comparativamente con cualquier otra ley similar europea que incorpora las mismas directivas, pues bastaría ese análisis para demostrarlo, tiene aproximadamente 2 millones de caracteres. 2 millones de caracteres. El Código Civil tiene más o menos 500.000. Y el Código Penal, más o menos, tiene unos 350 o 400.000 caracteres. La ley de contratos del sector público, una de las leyes básicas del derecho administrativo. Claro, cuando esto cae sobre el 248 del Código Civil es normal que os produzca inquietudes, ¿no? Inquietudes. Nosotros estamos un poco más acostumbrados, no mucho, porque la verdad es que siguen apelando a nuestra sorpresa, pues boletín oficial tras boletín oficial. Pero bueno, sí que es verdad que esto hace que percibamos en cierto modo de otra forma lo que está ocurriendo. También porque bueno, pues desde la perspectiva del derecho administrativo, las políticas de vivienda tienen una mayor tradición y la configuración estatutaria de una propiedad como es la urbanística también. Y eso quizá nos lleva a intentar contextualizar qué es lo que está pasando. Pero ese intento yo creo que desde la percepción del administrativista nos lleva a una insatisfacción profunda. No se están haciendo bien las cosas en materia de vivienda, ya no desde el punto de vista de técnica normativa, que esto es obvio, sino desde el punto de vista de lo que las políticas de vivienda y la regulación de la propiedad en relación con esas políticas de vivienda deberían hacer. Suelo utilizar muy frecuentemente cuando hablo de vivienda una especie de decálogo de lo que es la ley de lo que es la ley del derecho a la vivienda. Ya lo hacía antes, hablando de objetivos, y luego lo trasladé a lo que era la ley. Ahora acabo de hacer una clasificación de ese decálogo, distinguiendo lo que serían medidas fundamentalmente centradas en las políticas públicas de medidas fundamentalmente centradas en la regulación de la propiedad y del mercado. Y me sale que hay 4 cosas en el lado de las políticas públicas y 6 cosas en el lado de la regulación del mercado y la propiedad. En cierto modo es un reconocimiento de impotencia del legislador. O sea, la ley del derecho a la vivienda es un reconocimiento del fracaso de las políticas públicas, pero no de ahora, porque el problema de las políticas públicas de vivienda o el problema de la vivienda no es un problema de la pandemia, ni de la burbuja, ni de principios de siglo. Es decir, las viejas leyes del siglo XIX de ensanche ya hablaban del problema de la vivienda o la legislación de casas baratas. Es un problema que siempre ha estado ahí. La ley del derecho a la vivienda es un reconocimiento, una especie de reconocimiento del fracaso de la posibilidad de resolver desde el punto de vista de políticas públicas discontinuas, sujetas a vaivenes, a dotaciones presupuestarias insuficientes, a crisis económicas, este problema. Se habla de que es un servicio de interés general, políticas públicas, se habla de la garantía de acceso, definición de objetivos destinatarios y dotación de fondos públicos para garantizar el acceso, de la responsabilidad de la gestión, quién hace qué, y siguen enzarzadas las administraciones públicas. Por cierto, a este respecto, ahí tenemos el SEPES haciendo de sociedad de vivienda.
Pues nada, toca. Cuando hay sociedades de vivienda en el ámbito autonómico y local con muchísima más experiencia y capacidad de gestión en este punto. O los parques, el tema de los parques de vivienda. Si se hubiese ejecutado la ley del suelo del 56, ¡buah!, seríamos Holanda. Es decir, todo el suelo de expansión de la ciudad prácticamente sería público. Pero es que no se ha ejecutado. Es que se ha incumplido sistemáticamente. Porque cada vez que hay posibilidad de enajenar el parque público de vivienda de suelo, pues se enajena para hacer caja y gastarlo en otras cosas. Es decir, por tanto, la ley vuelve a regular el tema de los parques públicos de vivienda y suelo, ya veremos con qué resultado. Claro, lo grave está en el lado de la regulación de la propiedad y del mercado. Porque claro, si uno reconoce la impotencia desde el punto de vista de políticas públicas, algo tiene que hacer para intentar resolver el problema. Y ahí entramos en la transformación del derecho de propiedad de la vivienda, convirtiéndolo en un derecho, en una propiedad estatutaria, siguiendo además el modelo de la propiedad del suelo, que es absolutamente inadecuado para regular el derecho de propiedad de la vivienda. La configuración estatutaria de la propiedad urbanística, bueno, pues tiene una tradición mucho más amplia, pero también ha sido objeto de discusión y de depuración desde el punto de vista del derecho administrativo. Comentaba con el profesor Nassarre, yo hice mi tesis, para bien o para mal, hice mi tesis doctoral precisamente sobre el tema de la propiedad urbana desde la perspectiva del derecho administrativo. Y claro, cuando uno es joven, joven doctorando, pues es muy osado. Es decir, yo decía, es que esto es inconstitucional. Es que es inconstitucional esa configuración de la propiedad urbana. Y decía, ¿y por qué? En un debate con mi maestro, con el profesor Bermejo, digo, pues porque es que estamos convirtiendo forzosamente a los propietarios en empresarios. Si tú le impones el deber de urbanizar a un tío, si te le impones el deber de urbanizar a un propietario, lo que le estás diciendo es que tiene que incorporar otros medios de producción a su propiedad de suelo para fabricar solares, para transformar su propiedad originaria en una propiedad urbanizada que luego va a tener otro mercado, otro tratamiento jurídico, otro régimen jurídico completamente distinto. Pero lo has convertido en un productor de solares. Pero claro, pequeño detalle, ¿qué dice la ley de urbanismo? ¿Qué decía ya la ley del 56, prescindiendo del sistema de cooperación? ¿Qué decía cuando se imponía ese deber al propietario y el propietario lo incumplía? Que la administración, si quería ejecutar el plan, tenía que expropiarlo. La respuesta era la expropiación. La respuesta era la expropiación. Es decir, la justificación del deber podía vincularse a la función social, pero el incumplimiento del deber era la expropiación. Era la expropiación. Bueno, esto para bien o para mal, en la configuración actual de la propiedad de la vivienda, pues es que es mucho más guerrera, es mucho más beligerante. Por cierto, actualmente la ley del suelo estatal no regula el deber de urbanizar como tal, sino el derecho a participar en las transformaciones de actuación urbanística. Es decir, el propietario tiene derecho a incorporarse, a transformarse en empresario urbanizador, cuando el planeamiento lo permite, que es cosa bien distinta. Bueno, pues aquí, en el caso de la propiedad de la vivienda, se ha tomado como referencia ese modelo, que es distinto, que tiene poco que ver y que yo creo que habría que repensar muy seriamente en su aplicación al derecho de la vivienda. Se habla de la tipología de vivienda, la vivienda social, la vivienda de precio limitado. Ahora está otra vez en el debate, después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la previsión de la ley estatal de la calificación permanente. Pues ahora se recupera el debate ¿cómo? Pues como el Estado recupera este tipo de debates. Si haces esto te doy dinero. Pero es que es mi competencia. No, pues entonces no te doy dinero. Bueno, pues ahora estamos otra vez en el debate de la calificación permanente y del poder de gasto. Por cierto, cuando se transfirieron las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas, se transfirieron sin dotación presupuestaria. ¿Por qué? Porque el Estado vinculó los planes estatales de vivienda y de rehabilitación a la competencia de planificación general de la actividad económica y dijo que eso no era vivienda. Y eso era otra cosa. Luego, vemos las cosas cómo van encajando, ¿no? La regulación de mercado, pues garantías de limpieza, que está bien, pues regulación de contratos, del arrendamiento, etcétera, también son elementos que son regulatorios, o garantías de transparencia. Pero, amigos, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, vinculadas además a regímenes fiscales específicos y demás, y aquí ya me gustaría ver este juicio de adecuación. Es decir, yo quizá coincido, no lo había reflexionado de este modo con el profesor Domènech, con una cierta duda de constitucionalidad, pero de lo que no tengo ninguna duda es de la inadecuación de la medida. Es decir, de eso no tengo ninguna duda. Es decir, los primeros datos, no de nadie, de la Generalitat de Cataluña, desmienten la eficacia de las zonas de mercado residencial tensionado. Y desde luego lo que pretenden hacer es trasladar
una vez más a ese ámbito, a la regulación de la propiedad y de las relaciones arrendaticias, la incapacidad de la Administración de las políticas públicas para resolver el problema. En fin, creo que habría que repensar muy seriamente qué se está haciendo y que desde luego el forzar categorías conceptuales que, bueno, pues más o menos se habían asumido pacíficamente desde un punto de vista doctrinal, como pueda ser la de función social, con función delimitadora del derecho, frente a la idea de limitación, como se está haciendo en el ámbito de la vivienda, pues claro, está provocando este tipo de reflexiones. Es decir, si esto es racional o no es racional, ¿qué es la función social, qué no es la función social? ¿Quién define la constitucionalidad del límite o no? Sí, al final, claro, la ausencia de unos criterios, de unos cánones, como decía el profesor Domenech, rigurosos en la doctrina constitucional, hace que nos movamos en la indefinición más absoluta. Es decir, que prácticamente sentencia a sentencia bueno, se esté revelando cuál es la opinión, cuál es el criterio, cuál es la valoración que realiza el Constitucional de las medidas limitativas. Nada más, creo que con esto un poquito trasladaría mi opinión sobre esta cuestión. Aunque creo que el profesor Nassarre nos tiene que dejar ya, pero me permito lanzar a la mesa una última cuestión que en realidad ha estado sobrevolando y que me parece interesante incidir, precisamente porque desde Hay Derecho, y aquí la profesora Matilde Cuena es un referente, estamos ahora trabajando en la toma de decisiones basada en datos. Pero claro, esto también se traduce al enjuiciamiento. Es decir, ¿podemos hacer un enjuiciamiento constitucional de estas decisiones que está adoptando el legislador sin una adecuada evaluación de las políticas públicas? O sea, ese test de proporcionalidad o de racionalidad, esa adecuación de las medidas, ¿las podemos hacer solo, digamos, protegidos con la escafandra jurídica o tenemos que bajarnos y en un momento dado sustentarla? Sería una de las preguntas. Y la otra, también se ha lanzado. Tenemos un problema en la vivienda en este país. ¿Esto es una cuestión de políticas públicas o desde el derecho podemos aportar algo? ¿Hay alguna reforma que echéis de menos o que creáis que se puede hacer? Pues gracias por la deferencia, por el tiempo y me vuelvo a excusar porque tengo que marchar, pero hace 2 años publicamos un artículo en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario en la cual demostramos que ninguna ley de vivienda desde el año 2007 importante, tanto de alquiler, propiedad hipotecaria, etcétera, etcétera, ninguna de ellas había obtenido una evaluación económico-social, digamos, ni ex ante ni ex post. Ninguna. Por lo tanto, cuando lo cruzamos con los datos de la red, más lo hicimos a través del portal de transparencia, es decir, bien hecho. Naturalmente, cuando lo cruzamos con la red Juan Carlos, se dice, es que cuando hicieron esta ley subieron los alquileres, es cuando hicieron esta ley bajó la oferta. Es que coincide todo porque las leyes básicamente se las inventaron. Ya está. De hecho, yo estuve en una comisión legislativa en 2013, falté en una de las sesiones y digo, oye, ¿esto de dónde lo habéis puesto? Esto no estaba en el último texto. Y dice, uy, no, esto vino alguien y lo dijo, algo de Francia. Digo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿dónde habéis sacado esto? Bueno, una inventada total. Y claro, yo tenía esa experiencia y tenía esa mosca detrás de la oreja. Digo, a ver si todas las harán así. Y digo, vamos a preguntar a los portales de transparencia y las hacen todas así. Impresionante. Y la ley de vivienda no es una excepción. Esto lo dijo incluso el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el del Consejo de Estado. Simplemente, o sea, por lo tanto, a su pregunta directamente, digamos, los tribunales tendrían que hacerlo también. Yo creo que sí, el Tribunal Constitucional tendría que decir, bueno, esta medida, o sea, tienen que empezar por la primera premisa. Es decir, esto cumple una función social. Eso es lo primero. Y luego ya veremos si es del contenido esencial, de si es tangencial, si le deja facultades o no deja facultades. Pero primero tiene que decir ¿esto beneficia a alguien? ¿Beneficia a la colectividad? Por eso yo decía, digo, bueno, el control de renta es de aquellas cosas que los economistas pues tienen un 90 y largos % de coincidencia en que no ayuda a nadie. Es un completo desastre. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, cuando le llegó esto en esta sentencia de hace 3 o 4 meses, lo primero que haber dicho es, bueno, lo siento, no es función social, porque esto no ayuda a nadie. Por lo tanto, es inconstitucional. Ya no entro en todo lo demás. Me quedo al principio.
¿Vale? ¿Y esto cómo se sabe? Pues como decías muy bien por ahí, por el profesor Domenech, Julio Tejedor, es estudiando tanto el legislador, o sea que no ha hecho en temas de vivienda. Yo tengo la confianza en que todos los demás temas sí, seguramente todos los demás temas se lo estudian muy bien. El de vivienda no. Y por lo tanto, el tribunal que le toca decir si aquello está conforme a la Constitución y por lo tanto tiene una función social o un beneficio común o un interés común, tiene que mirar si realmente es así o no y estudiar. ¿Sí? Ya está, con esto se intento ser breve, pero os quiero escuchar. Muchas gracias. Mati. Sí, bueno, yo desde luego coincido realmente con lo que ha dicho, coincido con lo que ha dicho Sergio, de que efectivamente nadie va a negar aquí la función social. Existe la función social, evidentemente las limitaciones a la propiedad de la mano de la función social pues son constitucionales y adecuadas, y hay que valorar si las reformas que se operan son adecuadas a la función social. Pero no hay que olvidar una cuestión. No hay que olvidar una cuestión. Y es que el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad tienen una distinta gradación constitucional. ¿Vale? Uno va dirigido a los poderes públicos, ¿de acuerdo? Y por tanto la obligación de satisfacer el derecho a la vivienda le corresponde a los poderes públicos, que evidentemente luego los poderes públicos de la mano de la función social pueden repercutir, y yo no lo niego, yo no niego que pueda haber algunas limitaciones de la propiedad que puedan estar justificadas para una política adecuada de vivienda. Me parece razonable, pero lo que sí creo es que lo principal son políticas públicas. Ahora bien, cuando durante años, y no este gobierno, todos los anteriores, han optado porque la vivienda se genere vía sobreendeudamiento, endeudando a los particulares sin gastarse un duro en vivienda, porque sobreendeudando a los particulares se ingresaba mucho más el gobierno vía fiscal, que esto opta por esa idea que todo el mundo sea propietario endeudándose, el que puede pagar y el que no, y eso es lo que nos lleva a la burbuja inmobiliaria. Una política pública de vivienda ha sido nefasta en España durante muchísimos años, insisto, no por el partido del gobierno actual, sino por todos los partidos anteriores. Esa es una realidad. Pero lo que es evidente es que tenemos gente que necesita una casa y hay que dársela y tenemos que conseguirla. Y hay un mercado privado que está ahí. Ahora, usted, legislador, tiene que generar incentivos legales para que ese mercado de la vivienda tenga una cosa, seguridad jurídica, y tenga incentivos para que se ponga en el mercado del alquiler. Pero entonces, ¿qué han hecho? Todo lo contrario. Es decir, una serie de regulaciones que han generado una inseguridad tremenda a los propietarios, que lo que han hecho ha sido retirar la oferta del mercado. Por tanto, medidas, incentivos fiscales brutales para arrendamientos asequibles. Beneficiar a los propietarios no que alquilan, sino que alquilan a un precio asequible. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, tienes que generar incentivos para que el mercado privado actúe. Y sobre todo, señores, se acabó con la ocupación ilegal. No puede ser que haya partidos en el Parlamento que estén defendiendo, como que es el caso de Bildu, abiertamente, el derecho a los derechos de los ocupas. O sea, eso no puede suceder. No puede suceder que se esté legislando a favor de ocupantes ilegales, porque eso destruye el mercado. Es un populismo, será muy progre, lo que tú quieras, pero es un populismo absolutamente infame y que está destruyendo. Por tanto, el mercado, los propietarios privados tienen obviamente que colaborar, pero no gratis. El Estado tiene que también asumir un coste para que el mercado privado también actúe. Así que yo sí que creo que haya que hacer limitaciones que pueden ser perfectamente constitucionales y de la mano de la función social, pero no haciendo recaer a los propietarios privados lo que es una función de los poderes públicos, porque lo que está pasando es que se está lavando las manos los poderes públicos, no se gastan un duro y están haciendo recaer sobre el mercado privado todo el coste de una política social de vivienda. Y yo creo que esto no es constitucional. Encarna, no sé si por alusiones, en tanto que magistrada emérita del Tribunal Constitucional, ¿puede un tribunal constitucional tener en cuenta esa evaluación de políticas públicas a la hora de enjuiciar? A ver, vamos a ser sensatos. Un tribunal constitucional, a ver, la cuestión de cómo actúa y qué debe hacer un tribunal constitucional está ya muy estudiada y muy delimitada. El Tribunal Constitucional, y además es una de las metodologías que se utilizan en todos los tribunales constitucionales, enfrente de una ley que puede ser una ley defectuosa, ¿no? Siempre tendrá una deferencia con el legislador, porque el Tribunal Constitucional
siempre ha sido discutido cuál es su legitimación en frente del Parlamento. Por tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. El Tribunal Constitucional mejor, que actúe mejor, es un Tribunal Constitucional prudente. Prudente. Por tanto, en materia de políticas públicas, los tribunales, a no ser que sean abiertamente inconstitucionales, por ejemplo, que se dedicara a decir que estaba muy bien expropiar todas las viviendas de Andalucía, vamos a poner este ejemplo, para proporcionar viviendas vacías, que ya hubo una ley que lo pretendió y que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esto sería absolutamente inconstitucional si no se hiciera mediante una expropiación. Por tanto, el Tribunal Constitucional creo que no es el más adecuado para enjuiciar políticas públicas. Otra cuestión. Jolín, por favor, no confundamos una ley mala con una ley inconstitucional. Las leyes malas, miren, hasta el Código Civil se podría decir que es una mala ley. Tampoco es que fuéramos muy lejos, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional, ¿eh? ¿Vale? O sea, si yo hago una ley, como vamos a poner una que no tenga nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora, la ley esta de la protección de los enfermos del ELA, que no tiene un apartado económico, como esta ley, las que quieran, esta es un ejemplo, digamos, paradigmático. Bueno, esta es una mala ley, porque se le da todas las ventajas y no se puede hacer nada, porque si no me dan el dinero para que yo pueda desarrollar una buena política sanitaria en relación con los enfermos del ELA, la ley es malísima, pero por eso es inconstitucional. Es decir, no podemos pedirle al Tribunal Constitucional que actúe porque no lo puede ser, como un árbitro, cuando en realidad lo que tiene que hacer única y exclusivamente, dada su composición y dada su legitimidad de origen, lo único que puede hacer es parar las inconstitucionalidades y proteger la Constitución. Lo demás pertenece a las políticas en general, que pueden ser buenas, malas, acertadas o desacertadas. Vendrá un gobierno de color distinto y hará otra cosa, que seguramente a otros les parecerá que es un disparate. Miren, las leyes catalanas seguramente son un desastre, me lo creo por lo que estáis diciendo, yo no me he dedicado a ver esto, y yo lo único que puedo decir son leyes malas. ¿Por qué? Porque no ha habido estudios previos, porque no ha habido copia de otros sitios donde las cosas han funcionado, porque la economía de Cataluña es distinta de la de Holanda. Yo qué me sé, no lo sé, pero una mala ley no quiere decir que sea una ley inconstitucional, ¿eh? Muchísimas gracias. Profesor Domènech. Gracias. Bueno, yo creo que las dos preguntas que nos has lanzado están estrechamente conectadas. Es decir, obviamente se puede legislar en esta materia con base en los datos. Hay muchísimos datos porque esto es un problema internacional. Entonces, es más o menos, tenemos el mismo problema en muchos países y hay muchísimos estudios empíricos acerca de las soluciones que funcionan bien y funcionan mal. Y yo creo que el legislador debería legislar, pues habiendo realizado previamente los correspondientes estudios, y los tribunales, sobre todo el Tribunal Constitucional, podría dar ese giro que otros tribunales han dado ya y exigir que se realicen esos estudios. Lo ha hecho en alguna ocasión aislada el Tribunal Constitucional. Yo recuerdo, por ejemplo, la sentencia sobre las tasas judiciales, en la cual uno de los argumentos que se utiliza para declarar su inconstitucionalidad, para considerar que eran desproporcionadas las tasas, era que no se habían justificado en la memoria de análisis de impacto normativo la proporcionalidad de cada una de las cuantías que se había fijado. Y también hay alguna sentencia aislada, ciertamente, en este sentido. Y luego, ¿qué soluciones? Bueno, ya digo que es que hay mucha evidencia empírica que nos dice qué soluciones funcionan y cuáles no funcionan. Por ejemplo, se ha propuesto
los subsidios a los alquileres. Bueno, pues hay estudios empíricos que muestran que esto lo que provoca es un aumento de precios, que además el alquiler se lo acaba quedando el arrendador. Claro. Obviamente. Entonces, es una solución que agrava el problema y encima es regresiva. Se ha propuesto, por ejemplo, Podemos lo está proponiendo, ¿no? Prohibir las compras especulativas, ¿no? Que compren empresas viviendas. Bueno, pues en Ámsterdam se estableció esta prohibición y el resultado, unos economistas han mostrado que lo que ocurrió es que se incrementaron los precios del alquiler, porque claro, estas empresas compran inmuebles para ponerlos en alquiler. Si tú dificultas esta opción, habrá menos alquiler. Se incrementa la gentrificación y las dificultades para alquilar de las clases menos pudientes. Bueno, ¿qué decir de la limitación de los precios del alquiler? Hay cientos de estudios que muestran los efectos nefastos que han tenido estas políticas. En general, las políticas que, digamos, lo que hacen es externalizar el Estado social, es decir, imponer prestaciones a propietarios singulares, lo que hacen es que estos propietarios queden disuadidos de poner sus viviendas en alquiler o de tener contacto con alguna persona necesitada que pueda requerir esta prestación. Entonces, son medidas, digamos, que agravan los problemas. Entonces, bueno, los economistas... Termino ya. Nos dicen que en España y otros países hay un problema en esta materia porque la demanda ha crecido mucho más que la oferta. Entonces, habría que establecer medidas que estimularan, sobre todo, o sea, que ampliaran la oferta. Y eso es así. Es duro reconocerlo porque esto, obviamente, los políticos seguramente prefieren adoptar otro tipo de medidas que suenan mejor, que tienen efectos a corto plazo más vistosos, pero es lo que hay que hacer. Dicen los economistas, dar seguridad jurídica a los propietarios, liberalizar en gran medida el mercado del alquiler, no hacer recaer sobre los propietarios la carga de financiar la provisión de vivienda a personas sin recursos, reducir la complejidad del ordenamiento jurídico urbanístico y reducir también algunas cargas, porque la famosa del 30% en suelo consolidado de Cataluña, que también ha aniquilado la promoción de viviendas en Cataluña, y básicamente es lo que hay que hacer. O sea, eso es... Pero no lo digo yo, lo dicen los economistas y es lo que sugiere la evidencia empírica disponible. Nada más. Cuando preguntabas la necesidad o los efectos que puede producir la evaluación de políticas públicas sobre la actividad legislativa, yo creo que es fundamental no solo sobre la actividad legislativa, sino sobre el conjunto de políticas públicas. Antes, en la mesa anterior, yo creo que se comentaba, uno de los ponentes decía, bueno, esto de que las leyes arreglen los problemas, esta creencia de que las leyes arreglan los problemas, por lo menos a los juristas, se nos cura con la edad o con la responsabilidad de gestión. Caben las dos opciones. Es decir, cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de que la ley en sí misma no arregla los problemas. Y cuando tienes responsabilidad de gestión te das cuenta también de que publicar una ley en el boletín oficial es relativamente fácil, pero aplicarla no. Es decir, que la clave está siempre en la gestión. Yo sí que creo en la evaluación de políticas públicas ex ante y ex post. Es decir, antes de aprobar una ley hay que analizar qué es lo que vas a hacer, qué problemas tienes que atajar, si la ley es necesaria o no, y en función de eso dotarla de contenido. Luego me parece esencial, hay que partir de los datos y de experiencias normativas anteriores y de los efectos de esas experiencias normativas anteriores. Y también habría que establecer y arbitrar procedimientos de evaluaciones post de los efectos que están produciendo muchas leyes que frecuentemente directamente son inaplicadas. O sea, y muchas veces nos vamos a encontrar con la ausencia de efectos reales de muchas normas. ¿La solución solo puede venir de políticas públicas? Yo creo que de lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra se desprende que no. Sí, viene de una combinación de medidas adecuadas
de regulación de determinados derechos y del mercado que se han venido estableciendo siempre, que siempre han existido con unos determinados parámetros y tiene que venir de políticas públicas dotadas presupuestariamente. Y aquí, y con esto concluyo, voy a dar un dato solo, unos datos. En Aragón se está tramitando una ley de vivienda que plantea establecer por ley que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma se dedicará el 0,3 del gasto no financiero, a políticas de vivienda. Eso supone 22,5 millones de euros sobre un total de 7.500 millones de gasto no financiero del conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma. 22,5 contra 7.500. Si nos vamos a la comparación de ese porcentaje con el del Estado, con el de España, en el periodo 2007-2021, según datos del Ministerio, eso supondría la mitad, que en Aragón se dedicaría la mitad por habitante, la mitad de dinero por habitante, que en el conjunto de España. Pero es que si lo comparamos con la Unión Europea, y comparo a la vez España y Aragón, es la 10ª parte de lo que se destina en la Unión Europea en el periodo 2007-2021 de media. Y, por ejemplo, comparando con Irlanda, que es uno de los estados de la Unión que más dinero gasta en políticas de vivienda, sería la 20ª parte. La 20ª parte. Este es el drama de las políticas de vivienda en España, que no se gasta dinero en políticas de vivienda. Y que cuando sí que había gasto, no directo, sino fiscal, a través de las deducciones por adquisición de vivienda habitual, que eran un instrumento más de política económica para estimular al sector inmobiliario e indirectamente al sector hipotecario. Es bueno leer los pactos de la Moncloa, lo que decían los pactos de la Moncloa sobre el sistema hipotecario y sobre la promoción y sobre las políticas de vivienda, porque ahí está la explicación de muchas cosas que han pasado luego. Pues claro, uno se da cuenta de que esos instrumentos de política económica pues, han producido el efecto que han producido. Pero claro, es que teníamos un gasto fiscal cuando explotó la burbuja y se empezaron a suprimir las reducciones de alrededor de 6.000 millones de euros. Y el gasto directo de la Dirección General, la sección presupuestaria de políticas de vivienda en el Estado, eran aproximadamente unos 750 millones de euros. Entonces, es que las explicaciones, es que no hay políticas públicas sin presupuesto. La política es gasto, es presupuesto. Entonces, yo creo que es una combinación de ambas las que se tienen que hacer, pero hay que hacer una combinación en este. Decir, oiga, yo voy a hacer esto, vale, ¿con cuánto dinero? Es nada más. Muchísimas gracias. Creo que podemos dar por concluida esta mesa y ya damos el paso a las intervenciones conclusivas. ¿Quieres, Sergio, quieres subir a...? Estamos con el tren. Yo como murciano, mi último tren salía a las 7:15, con lo cual a mí me toca quedar. Sí, el Ricardo manda a la ya complicado definir. Que exigir la notificación. No hay más violencia que exigir al juzgado que no se la echan. Oye, discutimos después. bueno, me tengo que ir. Nos quedamos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Me corresponde cerrar esta jornada que la verdad es que he disfrutado muchísimo, he aprendido un montón, he tomado un montón de notas y se me han ocurrido muchas ideas, la verdad, que no me resisto a comentar alguna. Me estaba acordando cuando hablaban, cuando ha hablado, creo que ha sido Sergio, de los griegos y tal, de un libro que me leí de Michael Lewis que se llama The Undoing Project, que es de la vida de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son, Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía, pero que era psicólogo. Entonces decían
cuando estaban terminando la mili en Israel, vamos, el ejército, porque ahí la mili es estar en el ejército de verdad, podían estudiar una carrera. Y entonces les atraía la filosofía, eran gente que en su familia nadie había estudiado carrera y no sabían qué hacer. Y Amos Tversky, el que no fue premio Nobel porque murió joven de un cáncer, o relativamente joven de un cáncer, dice que estuvo a la vuelta del verano, le dijo a Daniel Kahneman, mira, Daniel, esto de la filosofía está muy bien, he estado este verano mirándolo, pero la verdad, hay unos griegos que hace 2500 años llegaron a una serie de conclusiones y realmente aquí vamos a poder aportar poco. O sea que vamos a dedicarnos a la psicología, que parece una cosa más nueva y tal, ¿no? Entonces, realmente es que esto está todo inventado. Es decir, que primero, el problema este de la propiedad no nace ahora con el Estado social y democrático de derecho, no. El problema del fundamento de la propiedad y los límites lo discutía Platón, lo discutía Aristóteles, y Aristóteles, corrigiendo a Platón, llegó a la conclusión de que la propiedad era algo realmente útil para el bien común, que de eso también se ha hablado hoy, por una serie de razones, ¿no? Fomentaba la responsabilidad, el cuidado y la productividad, era un incentivo para el trabajo y fomentaba también la virtud y la autosuficiencia, ¿no? Por otra parte, lo que ha planteado Sergio Nassarre sobre la función social y el bien común, por supuesto que esto está inventado. La función social no es otra cosa que el interés general o el bien común con esos elementos que proceden ya de la filosofía clásica y que debemos conocer, ¿no? Y a mí me faltaba que al final ha salido un elemento fundamental aquí en este examen, que es efectivamente el análisis de la realidad. O sea, esto es un tema económico, básicamente. Es decir, si queremos defender los derechos de las personas, este derecho es un derecho económico, el de la vivienda, y tenemos que partir de las realidades económicas. Entonces, ¿cuál es la realidad económica? La realidad económica, como ha dicho al final Gabriel Domenech, es que hay un enorme desequilibrio entre oferta y demanda en las ciudades. Ni siquiera en todas las ciudades, en media docena, un poco más, entre 6 y 10 ciudades en España, porque en los demás sitios no se produce ese problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fomentar la producción de vivienda en las ciudades. Hay un montón de elementos administrativos que impiden la oferta, es decir, que se genere vivienda, aparte de los problemas del alquiler en los cuales también voy a entrar brevemente, ¿no? Y después otra idea que a mí se me ha ocurrido también, me ha parecido una idea brillante y por una vez lo era, porque la ha expresado Gabriel Domenech. Digo que lo era porque la ha expresado Gabriel y me he dado cuenta que efectivamente no era una tontería lo que se me había ocurrido. Evidentemente, la propiedad tiene una función social, pero la función social principal que tiene la propiedad es la que ya decía Aristóteles y han comprobado innumerables estudios. Es decir, la defensa del derecho de la propiedad, efectivo del derecho de la propiedad, está íntimamente correlacionado con el desarrollo económico. Entonces, si queremos ir a la función social de la propiedad, la primera función social se cumple pues reconociendo y protegiendo el derecho del propietario, porque eso es lo que favorece, pues como decía Aristóteles ya, la inversión, la conservación, la producción de vivienda. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Y después, a mí hay un tema también que a mí me ha chocado y que también lo ha dicho el profesor Domenech, creo, que es: no puede haber dos criterios, uno de razonabilidad y uno de proporcionalidad. Si una intervención no respeta la proporcionalidad, no es razonable. Es que no puede serlo. Y además eso es un criterio, bueno, que lo ha explicado también en relación con los derechos humanos, que es el criterio que se utiliza en la Unión Europea, que es: tiene que cumplir un fin de un interés público, tiene que ser adecuada para conseguirlo y tiene que ser proporcional, el famoso test Gebhardt. Y no cabe distinguir entre esos dos elementos. Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que a veces queremos inventarnos todo de nuevo. Está todo inventado. La economía de mercado, que está reconocida en nuestra Constitución, no es un capricho ni un canto a la libertad ni algo de la filosofía burguesa. Es una necesidad para la mejor asignación de recursos y que el país funcione. Entonces, ¿se puede intervenir? Por supuesto se puede intervenir para solucionar fallos de mercado, etc.
particular en la vivienda no hay una situación de monopolio ni mucho menos. Y en cuanto a la legislación que se ha hecho, ya se ha dicho aquí, pero es que es evidente. Hace poco estuvimos en la Dirección de Política Económica con el director general de Política Económica del actual gobierno. Y llegaban a las conclusiones que se han dicho aquí. Es decir, primero, se tiene que abordar la solución por la vía de la oferta, como hemos dicho. No existe el número de viviendas vacías que se dice. Es decir, en las grandes ciudades donde hay tensión de vivienda, prácticamente no hay viviendas vacías. La gente no tiene viviendas vacías porque quiere, porque normalmente les resulta interesante alquilarlas. Lo que ha sucedido es que, como consecuencia del control de rentas, en Barcelona lo que resulta más rentable es alquilarla como temporada, por alquiler de temporada, en vez de como alquiler de vivienda. Pero eso es un efecto de la legislación. El control de rentas, por supuesto, ha producido una reducción del 40%, según los datos de la Dirección de Política Económica, en esto. La protección de los vulnerables tiene también un problema muy grave, que es una protección de los actuales y una desprotección de los futuros. Es decir, si tú impides los lanzamientos, favorecerás a las personas actuales y perjudicarás a todos los que tienen que contratar en el futuro, porque les pedirán más garantías, no alquilarán a los que tienen hijos o personas dependientes o niños o personas con discapacidad a su cargo, porque saben que no les van a poder echar. Es decir, y al final volvemos a lo que ya se ha dicho. Es decir, hay que hacer un estudio serio de las leyes. En Hay Derecho tenemos un proyecto ahora financiado por la Unión Europea en relación con eso, con el control y la vigilancia de si efectivamente se hacen pues evaluaciones del impacto que va a producir, ¿no? Yo creo que, y aquí hay otros temas que también hay que tener en cuenta, que también se ha dicho. No se puede confundir la justicia distributiva y conmutativa. Es decir, cuando nosotros tenemos una sociedad suficientemente rica como que si una persona entra en una situación de vulnerabilidad y no puede pagar el alquiler, buscarle una vivienda social. Lo que eso no se puede hacer recaer es de manera aleatoria en el titular de la vivienda en ese momento. O sea, hay otros sistemas, porque eso lo que hace es falsear el mercado y no soluciona los problemas de la gente. La ocupación no es una solución para la gente que no tiene vivienda, y eso te lo dice todo el mundo de las organizaciones sociales más comprometidas. La ocupación es una situación inestable que genera inseguridad, que pone a las personas en una situación de vulnerabilidad frente a las mafias, y por supuesto que no es una solución para la vivienda. Y después, otro tema que también lo dijeron en la Dirección de Política Económica, que es que hay que favorecer el mercado. Es decir, los costes de transacción de compra y venta de vivienda son enormes, tanto por la combinación de IRPF, ITP, impuesto de plusvalía municipal, y si se quiere que haya un mercado de vivienda que funcione y favorecer la movilidad social, a lo mejor hay que subir los IBIs, pero hay que bajar esto. Esto plantea problemas fiscales. Es decir, lo que hay que hacer simplemente es, como se ha dicho, estudiar. Prácticamente está todo inventado. Hay un montón de estudios, se han intentado un montón de cosas. Lo tremendo es el adanismo de creer que vamos a solucionar una cosa porque se me ha ocurrido una idea brillante que protege a la gente, porque eso lleva a resultados, pues lo que estamos viendo, a un agravamiento de un problema que ya tenemos, que tiene una base real, pero que con las leyes que se están haciendo lo que hacemos es empeorarlo y en vez de mejorarlo. Yo creo que la verdad es que las intervenciones de hoy han ofrecido mucha luz sobre este tema y vamos, yo espero que les haya sido útil e interesante a los asistentes y muchísimas gracias a los ponentes y gracias, Mati, por permitirme cerrar. Gracias. Y yo voy a concluir, ya que soy el director de la escuela, felicitando a Mati y diciendo que este país, a mí estas cosas me deprimen, este país tiene tres graves problemas. No, sobre todos los que hay tres por encima de todos ellos que afectan a este seminario, ¿no? Primer problema, que es un problema de este país, claro, porque se reproduce allá donde vayas, ¿no? Que un seminario gratuito, con dos magistrados del Tribunal Constitucional,
con una exmagistrada del Supremo y del Tribunal Constitucional, con una plantilla de catedráticos del nivel que ha tenido, que tenga 10 personas escuchando, no sé si habrá 2000 o no en la audiencia, lo comentaba antes, es un problema grave de este país, es un problema gravísimo de este país. Para mí me parece que es un problema cultural tremendo, ¿no? A mí que tanto digo de derecho prestacional, a mí me cansa. Yo he estado gobernando 10 años la Facultad de Derecho de la Complutense, que es la mayor de España, salí muy agotado y empiezo esto agotándome ya, insisto. Es que es increíble, me parece increíble que abordar un tema como la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda con la plantilla que había aquí y sin cobrar un duro, porque el que se haya movido, claro, como somos un país de paletos, el que se haya movido un poco por ahí, o sea, esto se va a unos Estados Unidos y en el momento que dos jueces de la Corte Suprema, vamos, entrar por esa puerta vale de $10.000 para arriba. Aquí se oferta gratuitamente, o sea, eso ya es deprimente, en primer lugar. Pero me deprime aún más el legislador y me deprime aún más el Tribunal Constitucional. Y voy a hacer nada más una reflexión brevísima. ¿Qué es el contenido social? Yo soy de los que creen, estaba el otro día en un seminario potente en el Centro de Estudios Constitucionales y ahí la mayoría de la gente salió diciendo que a estas alturas de la película nadie sabe lo que es el contenido esencial de los derechos fundamentales. Que hay que saberlo, lo ha dicho Mati, es que está en el 53 y es que es un límite al legislador, pero el caso es que no hemos sido capaces, no ha sido capaz el Tribunal Constitucional en 40 y pico años de darnos unos contornos mínimos sobre qué se entiende por el contenido esencial de los derechos fundamentales. Ahora bien, yo lo que tengo claro, y ahí empalmo con lo que decía Encarna, sí, el Tribunal Constitucional tiene que ser muy prudente, sí, tiene que ser prudente, súper prudente, Encarna. Para mí no hay mayor prudencia en un Tribunal Constitucional que nunca la ha ejercitado y que va por la vía que decía Segismundo, que tiene un proyecto de la Unión Europea, que es tomarse en serio la técnica legislativa. Yo es que sigo sorprendiéndome en el año 2025, lo comentaba con una compañera, me sigo sorprendiendo que la técnica legislativa suponga un cero patatero en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Directamente, un cero patatero. La técnica legislativa no vale para nada. La motivación de la ley no vale para nada. Los preámbulos no valen para nada. Puede decir un preámbulo blanco y el articulado negro que no vale para nada. Y todavía hay constitucionalistas que incluso te llegan a decir a día de hoy, claro, con todo lo que viene detrás, que está encima de la mesa del Tribunal Constitucional, que el legislador no puede incurrir en arbitrariedad, porque esto de que del artículo 9.3 que vincula a los poderes públicos, pero por lo visto el legislador no es un poder público, ¿no? Y entonces eso es lo que pienso yo de toda esta historia, que está vinculado con la vivienda, sí, pero si todo esto es muy complicado, pero hay algo que no es nada complicado y va por la línea que apuntaba Gabriel. Lo menos complicado de toda esta historia es aplicar con seriedad la técnica legislativa, es aplicar con seriedad el que el legislador pida los estudios que hay que pedir, pida los informes que hay que pedir y que apliquemos de verdad el principio de coherencia en el propio legislador. Y a mí me parece que para eso no hay que ser absolutamente nada diferente, porque es lo más objetivo que puede haber en un control de constitucionalidad. Así que, Mati, felicidades, enhorabuena, porque has montado un seminario estupendo. Muchas gracias, Encarna, que eres la que quedas aquí, Segismundo, a todos los que se han ido. Y ya digo, a los oyentes, a los de allí y a los presentes, muchas gracias, pero transmito mi depresión absoluta con el estado cultural y académico y profesional de este país. Así vamos de cráneo, efectivamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pero, muy bien.